Lo que toca ahora es la última clase de mi parte con respecto a síndrome de caídas en el adulto mayor. Recuerden que el síndrome de caídas es un síndrome geriátrico, pues que en los últimos años ha tenido un gran auge como síndrome geriátrico y como condición que va a tener muchos resultados adversos en términos de salud. Como hemos visto, pues son los síndromes geriátricos en verdad comparten esas cualidades, ¿no? Generan mucho impacto en temas de salud, en temas de eventos adversos, en temas de costos sociosanitarios. Y por ende, también la OMS ha lanzado un documento de estrategias para prevenir y manejar las caídas en el curso de la vida, ¿no? Abarcando tanto a niños, adultos y adultos mayores, con datos epidemiológicos que pues están viendo y vamos a ver a continuación, ¿no? Según los datos estadísticos, más de medio millón de personas mueren cada año a causa de una caída o secundaria a una caída. El 80% de las caídas fatales o las caídas que causan mortalidad ocurren en países que tienen ingresos bajos o medianos, ¿no? Entonces, por ende, nuestro país está dentro de esos lista de países donde hay una alta mortalidad por una caída, ¿no? En el mundo llegan a ser incluso la segunda causa de muertes por o no intencionadas, ¿no? Por injurias no intencionadas. Y pueden causar una morbilidad muy importante, ¿no? En los grupos de edad, sobre todo en los adultos mayores. El 75% de las caídas que son fatales ocurren en los adultos mayores de 70 a más años y, como hemos dicho, en los países de bajos ingresos. Pero como vemos, también esto lo podemos ver en muchas otras edades, ¿no? Pueden llegar a causar discapacidad hasta pues 172 millones de personas cada año tienen una discapacidad en menor o mayor grado y también dependiendo del tiempo en que puede durar esta discapacidad. Y también se puede dar en los niños y en la población adulta y esto ocasiona obviamente una alta mortalidad y una alta morbilidad asociada. Teniendo en cuenta estos datos, como han visto, tanto de mortalidad como el grado de discapacidad que pueden llegar, ¿no? Y la presencia o la incidencia de las caídas es que se considera pues un evento muy importante, ¿no? Como vemos, es un desenlace muy común en el adulto mayor. 18% incluye caídas en jóvenes y 25% en personas de 45 a 65 años. Hay cambios, ¿no? Con respecto a los jóvenes que a los adultos y obviamente en el adulto mayor llega hasta 35%. Como hemos visto, en personas de más de 75 años es mucho mayor incluso la caída. Se define como la pérdida no intencional de equilibrio que impide permanecer al sujeto con una postura estable. También se puede considerar un inesperado y repentino suceso por el que se llega a una superficie de menor altura. Cuando hablamos de caídas recurrentes, estamos hablando de 2 o más caídas en 6 a 12 meses. Si un individuo y acude por una caída, siempre tenemos que preguntar si ha tenido más episodios en el último año. Eso nos lleva a considerar una caída recurrente y por ende un mayor riesgo de volverse a caer. Sin importar las lesiones graves, una caída se considera como tal y adicionalmente en un adulto mayor se considera como un síndrome geriátrico, como lo sabemos. Caer sentado es caer, caerse de escaleras, de muebles y hasta caerse en su propia cama también se considera una caída. Eh, ya, ahora sí necesito su participación. Vamos a hacerlo un poquito activa. Edwin o David, ¿estás ahí? ¿Qué tal? A ver, esta foto es muy común en nuestra población, ¿no? Vamos a ver,
pacientes con esas características de esa foto y en ese hábito en el que están, ¿no? En su comunidad donde ellos pues hacen sus actividades o donde viven. ¿Qué podrías decirnos de esa foto y qué riesgos tiene esa persona pues de caerse? ¿Cuáles consideras? Bueno, uno de los riesgos más que todo es por la inclinación, ¿no? De, ¿cómo se puede decir? La inclinación de la tierra, ¿no? Que todo. Es además que hay bastante, es rocoso y todo, y en cualquier momento se podría resbalar, ¿no? Que el paciente y todo eso. Es un gran riesgo, más que todo, porque yo también tengo mi abuelito de hace años y sufrió una caída similar. Ok, entonces en tema de, del piso, ¿no? La irregularidad. Ya. María Alejandra Marchán. Marchán. ¿Está? No está, ¿no? Ya. María Yontop. Miriam, doctor. Ah, Miriam, perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué más puedes decirnos de esa foto? Bueno, sí, es cierto que los lugares, por ejemplo, que tenemos en la sierra, son lugares que, por ejemplo, tienen ese tipo de pendientes, ¿no? Y hay mayor riesgo. Diferente acá, pues, ¿no? Que todo lo tenemos, todos los pisos son de manera horizontal. Ahí hay muchas caídas, muchas pendientes en los cerros y pues sí es cierto que las personas que se dedican a la agricultura, ¿no? A la ganadería, en ese tipo de territorios tienen mayor riesgo de poder caer, ¿no? Ujú. Entonces tenemos pues que hay factores que pueden propiciar una caída pues en la zona donde pues normalmente llegan estas personas o viven estas personas, ¿no? El mismo trabajo que ellos tienen, ¿no? En este caso el pastoreo, ¿no? De animales, ¿no? Por zonas irregulares, ¿no? El no usar un calzado apropiado, ¿no? Eh, Incluso ya problemas relacionados a su marcha con el envejecimiento puede estar causando o propiciar pues un factor de riesgo para una caída posterior, ¿no? Como dice ahí, pues el 75% de las caídas fatales son en adultos mayores de 70 años y generalmente en estas zonas, ¿no? Se dan con mucha mayor frecuencia. El único factor protector, pues en este caso, si asumiéramos uno, es que es un varón, ¿no? Pero pues después no tenemos ninguno más en esta foto en particular, ¿no? Como clasificaciones tenemos que la caída puede ser accidental, pero también no accidental. Puede ser de tipo sincopal o no sincopal, intrínseca versus extrínseca. Ser realizado en el domicilio o extradomiciliaria, o que ocasione lesiones o que no las ocasione, única, múltiple o recurrente. Eh, Normalmente, pues, vamos a encontrar una caída accidental. Generalmente puede ser tanto en domicilio como extradomiciliario, dependiendo del tipo de paciente con el que estemos nosotros viendo. Normalmente los más frágiles se van a caer intradomiciliariamente, ¿no? Algunas veces vamos a encontrar una lesión dependiendo del impacto de la caída, ¿no? Y la principal muerte de causa por trauma en ancianos es una caída, ¿no? 1.8 millones de atenciones por caída por año se dan en Estados Unidos, ¿no? Y como ven, se asocian a dolor, a hospitalización, a discapacidad y a muerte también. Entonces, la OMS, teniendo en cuenta esos datos, hizo un enfoque de prevención de caídas. El enfoque de la prevención de caídas a lo largo de la vida tiene en cuenta el papel de factores
individuales, de factores biológicos, de factores sociales, económicos y ambientales a lo largo de la vida y que podrían influir, y obviamente su intervención podría disminuir el riesgo de causar caídas a cualquier edad, ¿no? Entonces, vamos a ver que la OMS contempla estos factores en todas las poblaciones, pero en el adulto mayor son mucho más, diríamos, o generan incluso un mayor impacto su intervención. Y como vemos, pues dentro de la prevención, pues podríamos referirnos a prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La prevención primaria está enfocada básicamente a prevenir la caída. La secundaria a reducir la severidad de la caída o de las consecuencias que ocasione la caída, como una fractura. Y la prevención terciaria es, el objetivo tiene de disminuir la discapacidad que pueda venir luego de una caída. Entonces, tanto la prevención en una caída se debería enfocar en esos tres niveles. Y como ven ahí, las estrategias para prevenir a caídas ocurren y necesitan, o mejor dicho, se relacionan a medidas físicas, a temas relacionados al uso de instrumentos en el ambiente donde vive el adulto mayor en este caso y que sean de forma adecuada, y estrategias para prevenir o minimizar también las injurias luego de las caídas, que las vamos a ver a continuación. Dentro de los factores de riesgo más clásicos para una caída, como vemos, demográficos, dentro de estos, el sexo, como generalmente es un poco más frecuente en las mujeres, ¿no? Va a depender obviamente de la edad, porque se puede equiparar también según la edad esta predominancia. Los pacientes que tienen una mayor edad, 75, 80 años, tienen un mayor riesgo de caerse. Si ha tenido una caída previa, tiene mayor riesgo de caerse nuevamente. Un bajo índice de masa corporal, la presencia de osteoporosis, incluso la disminución o deficiencia de vitamina D, aspectos psicológicos, médicos como la discapacidad sensorial, la depresión, artritis, enfermedad de Parkinson u otras condiciones o comorbilidades que también podrían causar o ser factores de riesgo para caídas. Se coloca la enfermedad de Parkinson porque es una condición muy importante y que tiene un muy alto riesgo de caídas, y el uso de algunos medicamentos también, factores socioeconómicos, ambientales y conductuales relacionados a estilos de vida, tiene que ver también con el riesgo de caídas. Acá tenemos un modelo de factores de riesgo para caídas, específicamente hablando del adulto mayor. Como ven, hay factores de riesgo socioeconómicos, biológicos, del medio ambiente y también relacionados a los estilos de vida. Todos confluyen y propician que se pueda producir una caída en el adulto mayor. Dentro de los biológicos, la edad, el género, algunos hablan incluso de la raza, una enfermedad crónica, y se considera el Parkinson dentro de estas, la presencia de una artritis, generalmente una artritis o una artrosis de un tiempo avanzado ya de enfermedad en el adulto mayor, la presencia de osteoporosis, el déficit de vitamina D, y en algunos casos, o las personas que tienen un déficit cognitivo y afectivo, también son factores de riesgo para caídas. Si ustedes han visto a lo largo de estas clases o de los seminarios que han tenido, el deterioro cognitivo también influye en la marcha del adulto mayor. O sea, podemos encontrar cambios leves en la marcha, incluso desde un deterioro cognitivo leve o una demencia leve. Y estos cambios leves en la marcha son factores de riesgo para propiciar una caída. Dentro de los factores socioeconómicos, la falta de interacciones sociales es muy importante. Una persona que vive sola, que no tiene redes o recursos en la comunidad con los cuales pueda valerse para ser protegida de forma adecuada, o que el nivel de educación
y los bajos ingresos que tiene también influyen bastante en que una persona viva en un lugar que no, o en un hogar que no es el adecuado, o que no tenga la capacidad de ambientar su hogar de la forma adecuada, pues para evitar una caída. El acceso limitado a servicios de salud también influye, más que en el riesgo de caídas, sobre todo influye también en las posibles consecuencias, ¿no? Y complicaciones. Factores de riesgo a nivel de medio ambiente tenemos que ver bastante con la comunidad, el hogar y sobre todo la comunidad en donde vive el adulto mayor, ¿no? Hemos visto pues que muchas veces se habla de ciudades amigables o ciudades saludables para el adulto mayor. Lo hemos visto en el tema de prevención, ¿no? Y cómo la OMS enfocó el envejecimiento saludable, teniendo en cuenta que deberían existir ciudades o comunidades amigables para el adulto mayor. Y esto tiene que ver bastante con la capacidad de evitar obstáculos que podrían ocasionar una caída en el adulto mayor, pues fuera de su domicilio, ¿no? Eh, las insuficientes, alumbramiento insuficiente, muchos obstáculos en relación a escaleras, eh, la presencia de, como hemos visto, huecos en las pistas o en las veredas que no son de una forma adecuada construidas, ¿no? Entonces todo eso influye también en que una ciudad que no es amigable y por ende los factores ambientales propician el riesgo de una caída. El uso de múltiples medicaciones, el uso o ingesta de sustancias como alcohol, la falta de un ejercicio o una actividad física que mantenga al adulto mayor pues activo, y obviamente refuerce la masa y la fuerza muscular. Esto también es un factor de riesgo para que se pueda producir una caída. ¿Y dónde se caen los adultos mayores? Como hemos visto, pues depende de nuestro adulto mayor. Se pueden caer en el hogar y en los alrededores, teniendo en cuenta que podemos encontrar suelos resbaladizos, suelos desiguales, mala iluminación, desorden y falta de pasamanos, sobre todo en las casas o también en los lugares donde visitan. En las residencias, que son nuevos entornos que no conoce el adulto mayor, también puede haber al inicio o los primeros meses un riesgo de caídas. En el hospital, también el adulto mayor se puede caer. Si ustedes han entrado pues a los hospitales y conocen la asistencia que se da y sobre todo el tipo de camillas que se usan en la atención, van a darse cuenta pues que muchas van a estar malogradas, ¿no? Y nuestros adultos mayores que llegan en condiciones no óptimas a los hospitales, muchos van a tener delirio, muchos van a tener, vamos a usar medicamentos que podrían ocasionar un delirio o desencadenar un delirio. Son entornos desconocidos, hay riesgos ambientales como mucho ruido, mucha luz, el reposo en cama y la reducción de la movilidad también produce, como hemos visto, una disminución de la masa muscular mucho más rápida que la que es en adultos jóvenes, y eso también propicia que pierdan fuerza y por ende hay un riesgo de caídas. No hay protocolos establecidos. Dentro de los protocolos que se conocen hay lo que sé que hacen las enfermeras, establecen escalas, sobre todo de riesgo de caídas y escala de riesgo de úlceras, por ejemplo. Eso sí siempre se mide a todos los adultos mayores. La cuestión es que si tú sabes que el adulto mayor se puede caer o puede ser un delirio, hablando del otro síndrome geriátrico, pero hasta ahí no llega, ¿no? Yo ya sé que puede tener ese riesgo, pero ¿cómo intervengo? Entonces no hay protocolos para hacer la evaluación, pero no para actuar. Entonces ese es el problema también, ¿no? Miriam. Sí, doctor, disculpe, yo tenía una preguntita. De los medicamentos que nosotros usamos de manera cotidiana, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿cuáles serían los que exacerbarían el tema del delirio?
Lo hemos visto, lo hemos visto. La clase de delirium. Hay medicamentos, sobre todo los que son de mayor frecuencia de provocar un delirio, son los medicamentos anticolinérgicos y los que son hipnóticos o sedantes. Estos tienen un mayor riesgo de generar un delirio, con mayor frecuencia, ¿no? Comparado con los demás. Si esa es tu pregunta respecto a los que son más frecuentes, ¿no? Ya, Pero doctor, después gracias. la lista ustedes la hemos visto en la clase de delirio, ¿no? Ok, entonces, falta de protocolos y como hemos visto también, pues falta de educación, ¿no? Educación en gestión, ¿no? Porque si sabemos que hay mayor riesgo de caídas en el hospital y no se hace nada por eso, pues no se está gestionando adecuadamente ese problema. Ahora, sabemos los factores de riesgo, ¿no? Sabemos que hay factores de riesgo biológicos, sabemos que hay factores de riesgo eh, socioeconómicos, medioambientales y de estilos de vida o relacionados también a los medicamentos. Entonces, hay factores de riesgo, pero también dentro de la parte biológica, el equilibrio y postura del adulto mayor también puede influir, porque obviamente hay cambios biológicos que se producen. eh, y deberían ustedes tener en verdad una clase específica de cambios en el envejecimiento, pero que no se ha podido establecer. Pero los cambios fisiológicos del envejecimiento influyen en el equilibrio y la postura, ya que esto se ve obviamente, o el equilibrio y la postura es controlado por el sistema nervioso central, por los sentidos y por el sistema neuromuscular. Sabemos que hay una interacción entre la recopilación de información dado por los sentidos y obviamente la parte de ejecución dada por el sistema nervioso central que integra y coordina e interpreta y ejecuta. Y luego, pues, el sistema neuromuscular, que es el principal ejecutor de los movimientos, ¿no? Sobre todo las respuestas neuromusculares que tienden o deberían ser sincrónicas, rítmicas y ordenadas. Entonces, el equilibrio, la postura y la marcha tienen mucho que ver con el sistema nervioso central, con los sentidos y el sistema neuromuscular. Como sabemos, postura y balance se altera con la edad en todas las etapas y mucho mayor en un adulto mayor octogenario. Vamos a tener ya una mayor alteración de postura y balance, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que los otros factores de riesgo que ya hemos hablado también influyen, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de los posibles, diríamos, cambios fisiológicos que influyen en el equilibrio de la postura, como hemos hablado, los sentidos tienen un papel muy importante, ¿no? En la parte somatosensitiva, los músculos, tendones y articulaciones juegan un papel en su capacidad de recibir la información relacionada al equilibrio y sobre todo relacionada a la postura que asume el cuerpo y tienen la capacidad también de discriminar dos puntos pues, la sensibilidad muscular al reposo, de también tener una propiocepción y una vibración, las cuales se pueden evaluar y con ellas nosotros podríamos saber pues si hay una alteración en la parte somatosensitiva. La parte visual y vestibular también tiene que ver con el equilibrio y la postura. La visión nos permite, a través de la agudeza, del contraste, de la profundidad y de la evaluación del campo visual periférico, controlar, diríamos, nuestra capacidad de captar información de nuestro alrededor y con ende saber en dónde nos encontramos. Y por ende también ejerce cierto control sobre el equilibrio y también sobre la marcha. Y la parte vestibular con la posición de cabeza y cuello y también con la aceleración e inclinación del tronco nos permite también tener un cierto manejo de estas conductas o estas posturas que podría influir también en el equilibrio y también en la marcha.
Sistema nervioso central, como hemos visto, es el integrador de toda esta información, tanto somatosensitiva como de los sentidos, a través de la corteza, el tálamo, ganglios basales, núcleo vestibular y cerebelo. Si hay una disfunción del sistema nervioso central, la podríamos nosotros evaluar a través de la bipedestación y el movimiento y el control postural al momento de deambular y el control postural al deambular con base en un movimiento. Teniendo en cuenta ya lo que hemos visto, tanto los factores de riesgo como los biológicos, ¿qué podríamos ya nosotros enfocar en esta foto? ¿Qué posibles factores de riesgo hay o cambios que podrían ustedes pensar fisiológicos y que podrían afectar a esta persona, a esta adulta mayor? Karen, Pariatanta. Doctor, lo que podría ayudar, escuché. No. ¿Qué factores de riesgo encuentras en Ah, esta foto para una caída? bueno, en primer lugar, la edad. En segundo lugar, bueno, la cantidad de escalones que he tenido que bajar, bueno, hacer una barrera arquitectónica, la cantidad que está allí vista. En tercer lugar, quizás si al sumo, si se está agarrando las rodillas, que hay una enfermedad previa, quizá una artrosis, quizá ahí hay dolor, también un factor de riesgo para una caída. Em, y quizá también podría ser el tipo de calzado que usa. No sé si es que se puede prevenir con un tipo de calzado antideslizante. También podría ser otro factor de riesgo. Esos son los que veo, doctor. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Doctor, usted también dijo que era más frecuente en mujeres, ¿no? Aunque eso también depende de la edad, pero también se podría considerar un factor de riesgo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, en general está bien lo que han dicho, ¿no? El único, diríamos, protector podría ser el uso de las barandas que están ahí, ¿no? Pero hay factores de riesgo importantes que ustedes los han mencionado, ¿no? Incluso la postura que asume la persona, ¿no? Estamos asumiendo que podría ser por dolor, pero también, pues, podría estar relacionado a otras condiciones, ¿no? Que podrían ocasionar que asuma esa postura al momento de bajar las escaleras, ¿no? Doctor. Sí. Y también, bueno, creo que sería importante como una medida o una norma que podemos dar a la familia que la persona adulta mayor tiene que estar en un primer piso, ¿no? Porque tenerlo en un piso superior de repente podría incrementar el riesgo de caída, ¿no? Claro, de hecho que sí, ¿no? Claro, pero que sobre todo que toda la actividad que haga esa persona no se haga en el primer piso, ¿no? Porque también queremos que, aparte de que tenga un dormitorio en casa, que pues su actividad no se vea, claro, su actividad dentro de la casa no se vea limitada solamente al dormitorio, ¿no? Que en general la actividad que realice sea en el primer piso, ¿no? Muy bien. Entonces ya hablando de la caída en sí, cuando nos llega un individuo, una persona adulta mayor, pues al consulta, ya sea por urgencias o ya sea por consulta externa, nosotros tenemos que establecer ciertos datos en la anamnesis que nos podrían ayudar a determinar la severidad o posibles factores que han influido en la caída, ¿no? SPLAC es uno de estos, eh,
me olvidé el nombre, pero son unas siglas que se dan para nosotros poder establecer parte de la anamnesis y hacerlo más objetiva, ¿no? Y más rápida también, ¿no? Porque depende de dónde estemos, ¿no? Por ejemplo, los síntomas antes de la caída, el aturdimiento, palpitaciones, nos van a permitir a nosotros determinar si hay un posible componente cardíaco. Si han tenido caídas anteriores, también es muy importante conocerlo. El lugar de la caída también es importante porque es distinto que un adulto mayor se caiga fuera de la casa que dentro de la casa. Las actividades que realizaba antes de las caídas también es importante. El momento en el cual se ha caído, ¿no? Y qué tiempo ha pasado desde que se ha caído hasta que ha acudido a la urgencia. Y qué tipo de traumatismo está asociado a la caída. Entonces, esto nos ayuda a poder hacer mucho más rápida nuestra anamnesis de la caída cuando pues acude a la urgencia. Y existen pues tamizajes que también nos pueden ayudar a evaluar una caída. Si no ha habido caída previa o no hay una caída, no se interviene, ¿no? Muchas veces también vamos a encontrar una persona que nos viene pues por mareos, ¿no? Por inestabilidad, ¿no? Por vértigos, ¿no? Y generalmente no ha tenido una caída, ¿no? Pero pues sí hay un riesgo, ¿no? De hecho, tendríamos que evaluarla, el riesgo de todas maneras, ¿no? Pero en este caso sí hay que reportar de todas maneras la caída si es que ésta se ha dado, que es lo más importante. El autorreporte del trastorno de la marcha o equilibrio es muy importante, evaluando la marcha, si hay un trastorno de la marcha, el rendimiento a la hora de hacer la marcha, la fuerza muscular, sobre todo de miembros inferiores, si hay deterioro visual, si hay polifarmacia, si hay datos externos como barreras arquitectónicas y datos internos como problemas mentales. También tenemos que evaluar si ya ha habido una caída recurrente en esta persona o ha sido su primera caída que ha ocasionado o no una lesión. Y pues esto también nos va a ayudar a evaluar el riesgo de caídas. ¿Qué indicadores tenemos nosotros para pues evaluar la calidad, pues en base a calidad de evidencia, el riesgo que tiene un adulto mayor para una caída, ¿no? Acá depende, pues, para todos los adultos mayores siempre hay que determinar si ha habido una caída previamente, como hemos dicho, evaluar la postura, evaluar el balance, el equilibrio y la marcha, la fuerza muscular, la posible uso de dispositivos u ortesis, que son dispositivos de ayuda para la marcha, y también todo lo que son, pues, componentes externos que podrían ser barreras u obstáculos, ¿no? Adicionalmente, se pide evaluar una historia básica de cómo se ha ocurrido la caída, la evaluación de hipotensión ortostática, que también es importante, agudeza visual y pues todo lo complementario con el equilibrio, el balance, la fuerza muscular, el estado cognitivo, la medicación también. En algunos casos es importante también conocer, dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, si un adulto mayor nos viene a la consulta externa o estamos en una unidad de día y queremos evaluar o nos han hecho la interconsulta a un paciente que pues tiene un síndrome de caídas, acá tendríamos pues con mucho mayor tiempo la capacidad de hacer una evaluación del rendimiento funcional. Dentro de estas, SPPB sigue teniendo una gran importancia a la hora de evaluar no solo fragilidad, sino también riesgo de caídas, como ya lo saben, el alcance funcional, la prueba de Tinetti con su evaluación de equilibrio y marcha, el test de Get That and Go, la velocidad de la marcha propia nos puede también evaluar el riesgo de caídas y los factores adicionales o también condiciones que podrían ser o ocasionar una caída, como la incontinencia, generalmente urinaria, riesgos medioambientales dentro de la casa, la presencia de hipotensión ortostática, la presencia de osteoporosis, polifarmacia, deterioro de
la marcha, el deterioro del balance o el equilibrio y el dolor articular. Y el dolor en general, ¿no? Sobre todo el articular, que también podría ser un factor de riesgo. Otros, ¿no? También si hay debilidad generalizada o debilidad muscular, sobre todo, pérdida de flexibilidad, el índice de masa corporal, como hemos visto, el deterioro también de los sentidos, sobre todo el visual y el auditivo, y el deterioro cognitivo también. Entonces son estrategias, todas esas estrategias hay que valorarlas nosotros a la hora de evaluar marcha, pero recuerden pues que hay que saber dónde estamos, ¿no? Si estamos en un nivel asistencial como una urgencia, va a ser difícil hacer esa evaluación. Tenemos que hacer uso del SPLAC únicamente, ¿no? Y hacer una valoración rápida de la caída y de su posible complicación. Pero si estamos en una consulta externa y sobre todo en una unidad de día, ya tenemos que hacer unas valoraciones más completas, ¿no? De un paciente que se cae. Recuerden que hay un ciclo de caídas, ¿no? El adulto mayor que se cae va a tener miedo a volverse a caer y por ende puede tener miedo a volver a caminar de forma adecuada. Esto va a llevar a una disminución de su actividad física con una disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular y también del balance. Y esto va a disminuir obviamente su funcionalidad, ¿no? Va a haber un deterioro funcional en este paciente que puede dar lugar a un mayor riesgo de caídas o mayor número de caídas. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Que hay que romperlo desde el primer acto, ya que estos pacientes normalmente siempre van o con alta posibilidad van a tener riesgo o miedo a volverse a caer. Entonces nuestra intervención tiene que ser acá, ¿no? Idealmente incluso antes de que se dé la caída, ¿no? Con la prevención primaria, pero con la prevención secundaria y sobre todo la terciaria, que es muy importante acá cómo va a actuar. La OMS entonces, en general, luego de establecer los riesgos de una caída, también nos establece estrategias de una caída, ¿no? Y estas estrategias son enfocadas a prevención de caídas en el hogar, a nivel hospitalario y a nivel de residencias. Las estrategias fuertemente recomendadas son relacionadas al entrenamiento funcional, entrenamiento de la marcha y del equilibrio. Se considera con alta recomendación la realización de Tai Chi como actividad que podría mejorar el riesgo de caídas, la evaluación y modificaciones de obstáculos en la casa, eh, eh, particularmente en grupos que tienen un alto riesgo de caídas, ¿no? Sobre todo las personas que ya se han caído previamente. La reducción también de drogas o medicamentos que podrían ser psicotrópicas o psicoactivas y que podrían aumentar el riesgo de caídas, como lo hemos dicho. Y dentro de sus recomendaciones, que podrían ser promisorias, las intervenciones multifactoriales o multicomponentes tienen una importancia. El uso de suplementos de vitamina D, recuerden, por el alto riesgo de deficiencia de vitamina D, también se podría usar. Pues ya otras intervenciones según pues, las condiciones del paciente, ¿no? Como los marcapasos cardíacos, la cirugía de cataratas, ¿no? Y recomendaciones relacionadas al tema de educación también son importantes y accesibilidad sobre todo a servicios de salud. Hay tics de programas de ejercicio para el adulto mayor. Recuerden que el Tai Chi es uno de ellos, ¿no? Es un programa de prevención de caídas para adultos mayores que son descritos y sería bueno que también ustedes le den una chequeadita cuando pues lean este programa de la OMS. Dentro de los posibles factores que también hay que considerar en la casa y que podrían mejorarse con las intervenciones o los programas de prevención son el uso, pues, de, por ejemplo, escaleras, ¿no? Que a veces el adulto mayor las va a usar, pero que éstas sean adaptables, que tengan agarraderas, que tengan la suficiente capacidad para resistir, pues, un peso adecuado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, el uso de zapatos, como han dicho, que no sea, o que sean antideslizantes,
idealmente cerrados, ¿no? Evitar obstáculos en la casa, como esquineros, o dependiendo de la habitación, incluso en la misma habitación del individuo, del adulto mayor, al momento de irse pues, al baño, que frecuentemente pasa, evitar que haya obstáculos dentro de ese camino que tiene, o el camino para desplazarse pues, dentro de la casa, en la sala, en el comedor, ¿no? Y como hemos dicho, en el dormitorio. También es muy importante, y aunque pues es una consideración que se da, la seguridad que se puede tener en el manejo pues de mascotas. Hay que considerarlo también al momento de tener un adulto mayor, ¿no? Hay un riesgo, sí, pero pues hay que considerar también pues sí vamos a tener una mascota, pues, y la educación que podríamos también darle, ¿no? A esos animales. Las intervenciones para prevenir en riesgo de caídas en residencias, las altamente recomendadas son las intervenciones multifactoriales, las que van destinadas obviamente a evaluar los riesgos de caídas del individuo y también dentro de la misma residencia. La vitamina D en este caso es recomendada porque recuerden que los pacientes que acuden a una residencia tienen un alto riesgo de ser, o bueno, una alta probabilidad de ser pacientes ya con un cierto grado de dependencia y por ende de deficiencia de vitamina D. Es una recomendación usar vitamina D en estos pacientes. Las intervenciones multicomponentes con programas multicomponentes relacionados a ejercicios de fuerza y de balance, protectores de cadera en algunos casos, sobre todo en los pacientes que son más dependientes, ¿no? Y lo que es relacionado también con más prudencia al uso de drogas psicoactivas, ¿no? Pueden ayudar también como pues recomendaciones prudentes. E intervenciones para prevenir caídas en el hospital. Las intervenciones multicomponentes son recomendadas, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que hay muchos riesgos de caídas en nuestra realidad, en nuestros hospitales, y eso pues se tiene que solucionar desde cómo está habilitada la cama, los agarraderas, ¿no? Los colchones, las suficientes ayudas que pueden ver para que el adulto mayor se desplace, ¿no? Silla de ruedas, andadores, ¿no? Dentro del hospital. Y obviamente también, pues, la ayuda de una persona, pues, que esté continuamente, pues, a disposición, ¿no? Eso, pues, no lo vemos en nuestra realidad y, pues, es un punto, pues, muy negativo que podría propiciar una caída en el adulto mayor. Intervenciones multifactoriales, ejercicios y y educación es muy importante también en los adultos mayores que están en el hospital. Y con eso pues terminamos las recomendaciones que se dan y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, listo muchachos. Entonces ya